guía para que vos puedas lograr este objetivo. Muy bien, y el cuarto paso es generando redes. Como sabemos, en cualquier proceso de cambio laboral, sea, digamos, inserción en el mercado laboral, o un cambio, o emprender, es fundamental y clave poder generar contactos, ¿no? Entonces acá también se trabaja mucho sobre la lista de contactos, sobre cuáles son los contactos que realmente vos podés poner en primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, y muchas veces, digamos, no se dan cuenta, digamos, que tienen tantos contactos, ¿no? Y esos contactos, cómo generar y cómo visibilizar y cómo contarles que realmente están atravesando por un proceso, que están queriendo encontrar un nuevo desafío profesional. Entonces, bueno, ahí se trabaja mucho lo que es la generación de contactos y también se le da algunas herramientas y también como algunos lugares, ¿no?, donde pueden empezar a generar networking. Y el quinto paso tiene que ver con llegando a destino. El llegando a destino tiene que ver un poco con, a ver, en función al objetivo que vos te propusiste, el plan de acción, bueno, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Lo lograste, no lo lograste? ¿Estás en una submeta, no? Y poder hacer un balance, digamos, de este proceso, ¿no? En líneas generales, a ver, muchas veces, digamos, pueden insertarse, y hay veces, digamos, que emprenden, ¿no? Hay veces, digamos, que abandonan los procesos, o sea, digamos, los resultados son bastante, digamos, variables en función mucho de la persona, ¿no? Acá lo principal es el deseo y la constancia y la actitud que le ponga la persona a este tipo de procesos, ¿no? Más allá, digamos, de la habilidad del coach. Muy bien. Entonces, algunos aspectos a tener en cuenta, esperen que ahora les salto, esperen, ahí está, esperen. Ahí está. Esperen que les voy a detener el video, a ver. Esperen porque, ¿lo siguen viendo? Sí. Ah, bueno, a ver, esperen. Pues no sé cómo ampliar esto, la pantalla. Disculpen, las configuraciones técnicas. A ver. Bueno, no importa. Si, ¿me están viendo igual? Estamos Sí. viendo la pantalla de nuestra metodología. Perfecto. Pero esperen que quiero salir de acá y no puedo. Disculpen, A ver. Esperen, ahí está. Perfecto, ahí está. Muy bien. Entonces, algunos aspectos a tener en cuenta, ¿no?, durante la transición laboral. Primero, bueno, definir tu propósito, ¿sí? Definir tu propósito, bien claro, digamos, cuál es tu objetivo. Primero un autoconocimiento y después definir tu objetivo personal y profesional. Trabajar sobre tu marca personal. El tercer punto es el networking, ¿sí? Generar la importancia de generar el networking. Y un poco a modo de conclusión, yo diría, digamos, como algunas cuestiones, ¿no? Entonces, a ver, la transición laboral lo que te va a permitir es poder recalcular, poder explorar nuevos caminos, te va a permitir a reinventar y reinventarte, ¿sí? Reinventar y reinventarte. Te va a dar la posibilidad de poder explorar nuevas posibilidades, ¿sí? Y poderte ver desde otro lugar. Y también, digamos, te va a dar la posibilidad de entrenar y potenciar, digamos, en el caso, digamos, que estés en pleno proceso, digamos, de inserción laboral o un cambio laboral, entrenar y potenciar tu empleabilidad. ¿Sí? Entonces, a modo de conclusión, o sea, para poder finalizar, hay una frase que a mí me acompañó a lo largo de mi carrera profesional, que dice, a ver si se las puedo compartir. Esperen nuevamente con el tema del escritorio. Ahí está. A ver. Esperen que ahora ya se las comparto. Ahí está. Perfecto. Entonces ahí ya lo ven, ¿no?
Ahí. Sí, sí, se ve perfecto. Entonces, una de las frases que a mí me acompañó es: nunca te rindas, establece una meta y no te rindas hasta que la consigas. Cuando la consigas, establece otro objetivo y no te rindas hasta que lo alcances. Nunca te rindas, ¿sí? Esta es una frase de un entrenador de fútbol americano, universitario, que la verdad que, bueno, para mí es muy, muy importante, ¿no? Y la verdad que siempre, digamos, me fue acompañando en estas transiciones, ¿no? Entonces, digamos, para finalizar y poder pensar, digamos, el coaching desde como un proceso, digamos, y un aliado en el proceso de transición, básicamente lo que hace un proceso de coaching en una transición laboral es generar conciencia, abrir nuevas posibilidades, permitir visualizar otras alternativas y fundamentalmente llevar a la acción, ¿sí? Llevar a la acción y generar un cambio en nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces en nuestro entorno. Así que bueno, por mi parte, digamos, ya estaríamos. No sé si tienen alguna pregunta. En realidad, para finalizar, a ver, esperen. Un poco para finalizar sería como una reflexión, ¿no? O sea, bueno, a partir de una transición laboral, ¿qué es lo que quiero eliminar? ¿Qué es lo que quiero mejorar? ¿Qué es lo que quiero generar? ¿Y qué es lo que yo quiero conservar de esto, ¿no? Y algunos libros que a mí la verdad que me sirvieron en mi propia transición laboral, y yo siempre los recomiendo, fundamentalmente son dos, ¿sí? A ver, dos que son específicos de coaching, para aquellos, digamos, que son, digamos, como muy básicos, ¿no? Digamos, son los primeros libros de coaching. Y por el otro lado, otros dos libros que a mí me gustaron mucho, de los cuales aprendí. Uno se llama Al carajo. Es bastante disruptivo digamos, el título, pero la verdad que a mí me sirvió un montón. Y otro es El éxito no llega por casualidad, de Ler Ribeiro. Estos dos libros, la verdad que a mí me sirvieron, me los leí, de hecho me los leí en un día y medio, y me atraparon, y la verdad que me sirvió también, digamos, y me sirve, digamos, para poder seguir, digamos, asesorando a los coachees en sus procesos de transición laboral. Así que bueno, esto es todo por mi parte. Acá les dejo mi contacto, mi celular, bueno, tengo LinkedIn y después mi mail. Así que bueno, no sé si quieren, si tienen alguna pregunta, inquietud, consulta con respecto a lo que hablamos. Andrea, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo haces o cuál es la sugerencia que le das a un coachee cuando está en este proceso de transición y está muy ansioso por el cambio y no puede manejar esa ansiedad? Porque me imagino que uno hace estos procesos, establece como objetivos en cada sesión, pero también el cliente viene con una ansiedad de cambio que no es fácil de manejar. Sí, a ver, en líneas generales, por ahí parece, viste, a ver, una es paciencia, ¿sí? O sea, en todos los procesos, digamos, uno tiene que tener paciencia con uno mismo también, ¿no? De tomarse el tiempo para poder, digamos, llevar adelante un autoconocimiento, poder definir el perfil profesional, personal. A ver, en líneas generales, lo que yo también planteo mucho para bajar la ansiedad es poder poner foco en otras cosas, ¿sí? O sea, a ver, este es un proceso, ¿sí? Cuando uno pone tanto foco, a ver, está bien, digamos, que ponga foco en su inserción laboral o en su cambio laboral, pero también, a ver, determinadas horas del día, ¿sí? Entonces, hay un montón de otras cosas que también puede hacer, ¿sí? Yo lo que recomiendo, bueno, hacer algún hobby, o por ahí entrenar, o hacer algún deporte, algo que realmente les reconforte el alma. Porque hay veces, digamos, que hay personas que están en pleno proceso de inserción laboral, donde no encuentran respuesta, mandan currículums y currículum y currículum. Entonces, a ver, no es que podés estar las 24 horas mandando currículum, ¿sí? Es importante también poder empezar a conectarte y desconectarte,
¿sí? Porque si no, la ansiedad te va, la ansiedad te mata, ¿no? En algún punto, entonces yo lo que siempre recomiendo es esto, ¿no? Y tal vez muchas veces pensar o reflexionar, bueno, a ver, ¿qué emociones me trae esta ansiedad, ¿no? Poder anotarlas y después eso poder trabajarlo en la sesión. No sé si te puede responder la pregunta. Sí, me gustó eso de anotar las emociones que te genera la ansiedad, está bueno, porque ahí también es como que uno empieza a dejar de pensar tanto como para descomprimir, porque... Exacto, tal cual. Ese es un poco el objetivo, o sea, todas las ideas las tenemos acá y bueno, y hay que empezarlas a bajar. Ujú. Bien. Bueno, gracias. No, de nada. Andrea, estás compartiendo todavía tu pantalla, te aviso. A ver, espera, vamos a stop share, ahí está. Ahí Perfecto. está. Muy lindo, André, te felicito. Bueno, gracias. Gracias a todas. Muy bueno, gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta vía chat o la liberamos, Andrea. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, gracias, Andrea. No, gracias a ustedes y bueno, a todas por participar. Buenísimo. Bueno, seguimos. Ahora me toca a mí. Para quienes se conectaron recientemente, me presento. Mi nombre es María Laura Casanova. Yo soy coach con certificación ICC. También trabajo con PNL, soy practitioner de PNL. Y también soy numeróloga, y lo voy a decir sin temor, porque a veces me pasa que no quiero decirlo por las los posibles pensamientos extraños que puedan surgir. Y la realidad es que utilizo la numerología y el conocimiento de los números para un conocimiento personal, y dentro de un proceso de cambios, siempre viene bien tener como varias herramientas, o por lo menos a mí me resulta como positivo poder trabajar con muchas herramientas y ver cuál es la que mejor le funciona a cada cliente dentro de un proceso de cambio, dentro de un proceso de coaching. Como les decía, trabajo como coach desde hace un tiempo a esta parte. Anteriormente, hablando con Andrea, me sentía bastante identificada porque yo también trabajé en relación de dependencia durante muchos años y tuve que transitar este cambio laboral. Por eso me hubiera facilitado mucho tener una coach en aquel momento, y no lo tuve, y también eso me generó bastante dificultad para decidirme y tomar decisiones que dentro de una transición son bastante complejas, y uno siempre necesita de alguien que lo acompañe. Y la verdad que el trabajo de coaching, el proceso de coaching para esas transiciones es muy positivo, y baja mucho la ansiedad y genera un vínculo con tu coach que también te permite crecer como pausadamente, y no ir a los tumbos ni querer cambiar todo tan rápidamente. En esta oportunidad voy a hablar de lo que significa la vocación, porque también me siento muy identificada con eso. Cuando empecé a trabajar como coach, quería poder hablar de lo que a mí me había pasado durante mi vida y cómo había cambiado mi vocación, y esta posibilidad que nos tenemos que dar de poder cambiar, de poder ser flexible ante las diferentes posibilidades que nos da la vocación en sí. Así que lo que primero hice fue armar una charla. Esta charla la presenté en los colegios porque creía que era el mejor lugar para conectarme con los jóvenes que estaban en pleno momento de elegir y de definir qué querían hacer con su vida. Después me di cuenta que la vocación va mucho más allá de eso, y no tiene que ver solo con los chicos del secundario, sino que también lo amplié a diferentes grupos de diferentes edades, y logramos poder hablar del tema, instalar el tema que tiene que ver con la vocación y con poder reflexionar acerca de lo que nos pasa. Yo terminé la escuela hace muchos años, no voy a decir cuántos, soy muy joven, por eso lo recuerdo ahora, pero en ese momento yo sentí que mi vocación tenía que ver con el arte, que mi vocación tenía que ver con
el teatro con la expresión, y tomé la decisión en aquel momento de estudiar teatro. Estudié teatro durante muchos años, trabajé como actriz, trabajé en grupos de teatro off, y paralelamente busqué un trabajo que pudiera sostenerme económicamente, porque en aquel momento para mí no era tan sencillo poder vivir del arte. Después las cosas fueron cambiando y me di cuenta que había varias oportunidades dando vuelta. Después de varios años empecé a tener ganas, podría decirse, de expresarme ya más corporalmente y empecé a estudiar danzas, estudié tango, bailé tango durante muchos años y fui transformando esa vocación teatral con una vocación que tenía también que ver con el arte, pero que ya se manifestaba con el cuerpo, la fui uniendo a una vocación más ejecutiva, porque a su vez yo trabajaba en una empresa internacional supervisando gente, y donde el arte no encajaba, pero sí la vocación que tenía que ver con la expresión encajaba muy bien con el trabajo y con la posibilidad de conectarme con los otros desde un lugar diferente y poder potenciar el desarrollo de quienes trabajaban conmigo desde un lugar más creativo. Y así fui cambiando y me fui modificando. Y también llegó un momento de mi vida en que decidí formar una familia, tener hijos, y también ahí surgió otra vocación, una vocación más maternal, una vocación que tenía que ver con el conocimiento del otro, pero desde otro lugar. Y todo fue cambiando. Mi vocación se fue transformando, hasta que, definitivamente, empecé a trabajar como coach, me preparé, me capacité, y ahí surgió más una vocación de servicio, donde la escucha era lo principal, donde ya el arte lo empecé a utilizar como una herramienta para trabajar con mi cliente, y donde la vocación, que en un primero tenía que ver más con lo creativo, con lo artístico, se fue transformando y se convirtió en una vocación más de servicio, más de escucha, más de ser y comunicarme con el otro. Con esto quiero decir que la vocación, por lo general, no es rígida, es flexible, va variando con el correr de nuestros años y con las diferentes situaciones que tenemos en nuestra vida. Y esto me permite también relajarme, saber que puedo elegir y volver a elegir de acuerdo a lo que me esté sucediendo. Cuando hablo con los jóvenes en las escuelas, un poco se quedan pensando y dicen, bueno, pero ¿qué puedo cambiar? Me dicen, yo de acá tengo que salir y decidirme y estudiar una carrera porque mi familia me lo está pidiendo. Entonces yo les pregunto, ¿qué sienten? ¿Qué los motiva? ¿En qué lugar dentro de sí mismo sienten una sensación diferente? Porque para mí, antes que nada, la vocación se siente. Y cuando uno tiene que sentir, lo que tiene que hacer es conectarse con uno, conectarse con el otro, y con las diferentes situaciones que vive diariamente. Ante esa pregunta, bueno, muchos se quedan pensando, muchos me dicen, a mí no me gusta nada, yo voy por la vida y no sé, no me gusta ninguna carrera, no me gusta ningún hobby. Y ahí es donde empieza a funcionar el coaching, porque el coaching trabaja con las preguntas, con preguntas generativas, con preguntas poderosas que me permitan escucharme, escuchar lo que digo, lo que me contesto, y empezar a descubrir diferentes opciones y oportunidades. Y cuando hablo de sentir, les pregunto, bueno, a aquellos que no tienen idea de nada, empiecen a preguntarse qué actividades les generan placer, qué situaciones en la vida les son más agradables, con qué personajes se sienten más cercanos, qué les gusta ver en televisión, qué les gusta leer, aunque ahora es más difícil la lectura en los jóvenes, pero igualmente podemos encontrar a alguien que sí esté leyendo y se interese por los deportes, por no sé, por las artes,
o la economía, qué personajes lo atraen, qué es lo que sienten y en qué situación, y qué posibilidades se dan ellos también de empezar a conectarse con lo que les pasa. Porque es bastante difícil hoy en día que uno empiece a escucharse y empiece a reflexionar acerca de lo que le pasa. Esto ocurre con los jóvenes y con los adultos también. Yo tengo clientes que están, como decía Andrea anteriormente, en transiciones, porque están en un lugar pero ya no les gusta y quieren pasar a hacer otra cosa. Entonces también les pregunto, ¿cuál es la vocación? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y ahí empezamos todo un trabajo para poder conectarnos con las emociones, poder conectarnos con aquello que nos motiva, que nos hace vibrar, que nos hace sentir diferentes. Después les digo que la vocación primero se siente, y cuando se siente tenemos que sentir qué valor nos va a dar esa vocación. ¿Para qué queremos dedicarnos a algo? Dedicarnos a ser psicólogos, a tener una carrera universitaria o a tener un oficio. Darnos la oportunidad de que no siempre tenemos que ser los grandes universitarios calificados. Podemos ser grandes orfebres, podemos ser grandes carpinteros, podemos ser fotógrafos, podemos ser chef, podemos ser lo que querramos, siempre y cuando detrás de ese hacer exista un valor que lo sostenga. Y ahí es donde empezamos a conectar, cuando empezamos a pensar en cuál es el valor que nosotros queremos en nuestra vida. Empezamos a pensar, ¿para qué quiero ser carpintero? ¿Para qué quiero ser abogado? Ese para qué es el que me va a sustentar esa decisión. Porque todo lo que nosotros queremos hacer en la vida, si no tiene un valor detrás que lo sostenga, es muy difícil de avanzar. Entonces, cuando hablamos de vocación, en un primer momento hablamos de esto, del sentir, del valor, de encontrar aquello que nos va a movilizar y va a sostener esa decisión. Después, yo siempre pienso que la vocación se siente y se elige. Y cuando hablamos de elegir, empezamos sí a ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Carreras, oficios, y aparecen también las creencias. Y por lo general son creencias limitantes. Aparece esto de no quiero perder tiempo, no quiero estudiar una carrera larga, no quiero empezar una carrera y que después no me guste porque pierdo tiempo. Existe la creencia todavía, porque yo me sorprendí. En mi época se escuchaba, estudiá azafata, así viajas por el mundo. Y hoy sigue existiendo. Los chicos en la escuela me plantearon lo mismo, que sus papás le decían, estudiá azafata, así viajas por el mundo, como si esa fuese la única opción para viajar, ¿no? Fuese la única profesión que nos permite viajar por el mundo. Siguen existiendo las creencias que nos limitan a elegir. Y cuando me dicen, no quiero perder tiempo, tratamos de, desarrollemos este tiempo. Empecemos a desmenuzar esa pérdida de tiempo supuesta. Y la realidad es que todos nos damos cuenta que tiempo no perdemos, porque el tiempo siempre juega a nuestro favor. Si nosotros no tuviéramos el tiempo, no podríamos estudiar nada, no podríamos hacer una carrera de medicina que requiere de tiempo, de años de estudio. Si no tenemos el tiempo, no hacemos. O sea que perder el tiempo no lo perdemos nunca. Es poder enfocar diferente estas creencias, poder decir, esta creencia me la traen, ¿no? Me la traen de afuera, me dicen, no pierdas el tiempo, estudiá seguro una carrera, seguro un oficio, porque si no, todo lo que hiciste lo perdés. Pensemos. El tiempo juega a nuestro favor, es lo que necesitamos para poder hacer, para poder avanzar, para poder empezar este camino que es desarrollar nuestro valor y utilizar una herramienta para desarrollar ese valor.
Y ahí es donde empezamos a detenernos y a decir, el tiempo está con nosotros. Si yo empecé una carrera, empecé un terciario, una facultad, empecé un oficio, y en ese tránsito, en ese empezar, me doy cuenta que esto no es lo que yo quiero hacer. Ok, tengo una gran posibilidad, que es cambiar. Y cuando estoy acá, en paralelo al camino que ya empecé, sigo avanzando. Todo lo que yo aprendí, no lo perdí, lo incorporé. Por más de que acá estudié medicina y termino siendo arquitecto. Y uno dice, ¿para qué? ¿Para qué perdiste el tiempo estudiando medicina? No estabas seguro, no era tu vocación. No importa. En ese momento yo sí tomé una decisión y ahora tengo la posibilidad de tomar otra. Y todo lo que aprendí durante este tiempo se incorpora en mi vida y forma parte de mi desarrollo y forma parte también de mi vocación, de este nuevo tránsito de vocación. Porque como les contaba, yo fui actriz, bailé tango, trabajé en una empresa multinacional y ahora soy coach. Todo eso fue formando parte de la que soy yo ahora. Hay otra creencia que, como les decía, es, no quiero estudiar una carrera larga. Quiero algo rápido, ¿no? Los chicos de ahora quieren todo rápido, quieren estar acá y en 2 segundos estar allá. Y la realidad es que si empezamos a observar que esta vocación tiene que ver con un desarrollo, tiene que ver con un compromiso, tiene que ver con una dedicación. Cuando hablamos de dedicación, a mí me encanta esa palabra porque no me gusta para nada el esfuerzo. Cuando me dicen, tengo que esforzarme, tengo que estudiar mucho, tengo que estar ahí leyendo, borro. Es como una palabra, el esfuerzo no entra dentro de mi vocabulario. La dedicación sí. El compromiso, el ir avanzando hacia mi objetivo, tiene que ver con transitar esta vocación, y ahí ya el tiempo, si es 1, 2, 3 años, no importa, porque en el tránsito mismo es donde yo ya estoy explorando y estoy aprendiendo y me estoy capacitando para. ¿Qué más? A ver, otra creencia que se me ocurre, y si se les ocurre alguna, la podemos ir viendo, porque estaría buenísimo que me cuenten de todo esto qué experiencias tienen y qué creencias tienen con respecto a la elección de la vocación. Hay una creencia que es terrible. La creencia de que si no sos bueno, no lo hagas. Ya es un límite terrible. Si no sos bueno, no seas. Pero yo no puedo saber si voy a ser bueno. Y sin embargo, es una creencia muy fuerte y tiene que ver con un mandato familiar, esto de ser el mejor en lo que elijamos ser. Y he conocido mucha gente que por creer que no iba a ser el mejor, solo por creer que no iba a ser el mejor, no fue, no eligió, no se comprometió. Ya de antemano esa creencia fue demasiado fuerte, demasiado exigente, y mejor fue no hacer. Y esta es una creencia que se trabaja mucho en los procesos de coaching, porque aparece mucho esto de la perfección, de ser el genio en todo, ¿no? O en lo que elijamos, si no, no lo elijamos. La realidad es que es imposible saber si voy a ser un buen coach, una buena actriz, un buen médico, un buen arquitecto, hasta que no empiece yo a formarme como arquitecto, como actriz. Yo he conocido, y seguro que ustedes también, un montón de actores que cuando empezaron eran muy malos, y muy malos de acuerdo al juicio de cada uno, y sin embargo tuvieron una gran carrera, y fueron cambiando, y se fueron desarrollando, se fueron capacitando. Esa herramienta que es el cuerpo, que es la voz, que es la expresión, la fueron moldeando. Y la verdad que esa gente que logró eso, nunca sostuvo esa creencia. Esa creencia limitante no fue para él. Para ese actor, para ese arquitecto, para ese abogado, esa creencia no lo limitó. ¿Por qué? Porque no la tomó como propia. Decidió que esa creencia limitante fuera de otro, la dejara allá. Vos me decís que tengo que ser el mejor, ok, es tu creencia.
no es la mía. Yo elijo otra, yo elijo aprender, elijo transitar, elijo hacer y después ver. ¿Mm? Después tenemos, a ver, ¿qué otra creencia que se me ocurra ahora? No tengo tiempo, no quiero perder el tiempo. Bueno, los mandatos familiares. Los mandatos familiares son terribles también. Esto de, en esta familia nadie tiene un título. Vos tenés que tener un título. En esta familia de carpinteros queremos que esté el médico, queremos que esté el título universitario. Y por ahí vos querés seguir siendo carpintero, querés seguir esa tradición familiar porque te gusta, porque trabajás con las manos y porque tu misión está relacionada con eso. Porque tu objetivo está relacionado con entregar un mueble a otra persona porque es lo que te gusta, porque hay atrás de ese trabajo artesanal todo un bagaje de emociones que te genera y tiene que ver con una vocación muy particular. Entonces también está esto, ¿no? El mandato familiar. Vos tenés que traer el título. Vos tenés que ser el ingeniero. Todo esto lo que nos va haciendo es, nos va limitando, ¿no? Nos va frenando. Y en el momento en que tenemos que tomar la decisión, muchas veces no la tomamos. Nos asustamos, nos defendemos de las limitaciones y entonces nos quedamos ahí, sin hacer. Trabajamos en un proceso de coaching justamente esto, ¿no? El poder hacer más allá de lo que diga nuestro entorno, más allá de las creencias familiares, de los mandatos familiares. Trabajamos el conectarnos con nuestra misión, en conectarnos con aquello que queremos entregar, utilizando las herramientas que tenemos, que son una carrera, un oficio, un terciario, ser enfermeros, lo que querramos ser para transmitir nuestros valores. ¿Mm? Y por último, cuando hablo de vocación y hablo con los chicos y hablo con los grupos de jóvenes que se juntan, porque está buenísimo trabajar no solo en la escuela, sino también trabajar con grupos de jóvenes. Esto de, mi hijo tiene 17 años y tiene un amigo y tiene otro amigo, ok, juntémonos todos y planteemos esta charla. Porque también es difícil la charla familiar, donde papá, mamá me dicen, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Ya terminás? ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Una pregunta así, terrible, ¿qué vas a hacer? Los chicos no tienen ni idea a veces, o sí, pero no está como esto de charlemos de vocación, qué te motiva, qué sentís, con qué te conectás. Entonces yo les digo, la vocación se siente, la vocación se elige, y es acá donde empezamos a elegir qué vamos a hacer, y la vocación se transita. Y creo que este es el punto final y el más importante, se transita. Hoy empiezo, hoy tomo una decisión porque siento que me conecto con algo, y todo el tránsito es el desarrollo de mis aptitudes, de mis capacidades, son mis aprendizajes, es el empezar a disfrutar de esa vocación final que va a hacerme transformar en quien yo quiera ser. Pero el tránsito es el disfrute, el conocimiento, el compromiso y la dedicación. La paciencia, como decía Andrea, en las transiciones laborales también acá la paciencia tiene mucho que ver, el jugar con el tiempo a favor, el jugar con las creencias a favor, el poder conectarme con las personas a favor, ¿no? Esto de, escúchenme, yo quiero hacer esto, ayúdenme, acompáñenme. Este es mi proceso de vocación, esto es lo que trato de transmitir cuando hablo de vocación desde lo más profundo y desde mi experiencia, el poder encontrarnos en donde queremos estar. Y siempre hago con los grupos un ejercicio muy lindo que tiene que ver con esto de dejate llevar y soñá a 10 años, lo hacemos mucho en los procesos de coaching, e imagínate dónde estarías dentro de 10 años, siendo quien querés ser, haciendo lo que querés hacer. Imagina lo que más puedas. Y me gustaría cerrar esta pequeña charla
que tiene que ver más que nada con dejar el tema instalado y que cada uno pueda preguntarse si está donde quiere estar y pueda imaginar dónde quiere estar dentro de 10 años, haciendo qué. Y entonces les voy a dar un segundo para que todos puedan conectarse con eso y pensar en el 2029 si están ejerciendo la vocación que hoy creen que tienen, o si en el 2029 ejercen una nueva vocación porque se dieron la oportunidad de cambiar y son flexibles y entienden que si están en un lugar mejor y haciendo lo que les gusta y conectándose con su misión y conectándose con sus valores, pueden tener una vida mucho más feliz y enriquecedora. Bueno, creo que hablé bastante, no me quiero extender en el tiempo, para darle lugar también a Cristina, que viene después de mí, así que desde ya las preguntas o los comentarios que haya en el chat, acá había uno muy lindo, acá había uno que dice, ya soy grande como para cambiar. Esa es una creencia también, ¿no? No sé si alguien me quiere ayudar con esto de todos los coaches que tenemos cerca, pero esto es una gran creencia, una creencia muy, muy limitante. Mira, te voy a dar a quien lo escribió, le voy a hacer un comentario. Hace poco tuve un cliente de unos 50 y pico de años, abogado. Se recibió de abogado hará 3 años. O sea que ya estudió de grande, ¿no? Trabajó y de grande estudió abogacía. Nos juntamos, en realidad fue un cliente que le hice la numerología, y me dice, me recibí de abogado, todo el mundo me dice, ejercé de abogado, ya está, sos abogado, es lo tuyo, está en una transición laboral también, dejó su trabajo de muchos años, que era un trabajo muy comercial, y dice, todo el mundo le dice, bueno, ahora ya sos abogado, tenés el título, ¿no? Esto del título es algo fuerte, tener un título, lo lograste, tenés el título. Y esta persona me dice, yo no quiero ejercer de abogado. ¿Y qué querés? Le pregunto, ¿qué te motiva entonces? Porque hiciste una carrera que le dedicaste mucho tiempo, tenés mucha información a tu favor. ¿Qué querés hacer con eso que ganaste, ¿no? Con ese proceso que hiciste ya con una edad también avanzada. Y ahora a los 50 años no querés ser abogado. ¿Qué querés ser? Tímidamente me dice, yo me siento feliz cuando enseño. Entonces, es como que no entendía, decía, estudié abogacía de grande, fui gerente comercial, y ahora quiero enseñar. Y bueno, él se da la posibilidad a la edad de 50 años de volver a transformarse y encontrar su misión en esta vida, encontrar su dedicación y el valor que le da la enseñanza. Él quería transmitir todo lo que había aprendido, porque sí valoraba mucho todo ese trabajo, ese aprendizaje que tiene como abogado, pero no lo quiere usar para ser abogado, digamos, el típico abogado, ¿no? Entonces, es como que se pedía permiso a sí mismo. Se decía, pero ¿puedo yo ahora? ¿Puedo ponerme a enseñar? Sí, podés ponerte a enseñar. Si es lo que te hace feliz, podés ponerte a enseñar. Entonces ahora tiene que hacer estudiar una pedagogía en las escuelas, como para él poder enseñar en las escuelas y en las universidades. Y ahora se va a dedicar a eso. Cada uno se da la oportunidad. Depende de cada uno darse la oportunidad de transformarse día a día. Y como este señor, que esperó muchos años para ser abogado y que cuando lo fue, se dio cuenta que toda esa información no la quería para ser abogado, sino para enseñar. Ahora se da la posibilidad a los 50 y pico años de enseñar. Depende de nosotros. Somos grandes, somos chicos, depende para qué. Solo creo que la oportunidad es nuestra, siempre. Y siempre podemos cambiar. Así que bueno, espero que te sirva, no sé quién escribió, pero espero que te sirva. ¿Mm? No sé si alguien más quiere contar algo. Por ahí, María Laura, como inicio de la transición, me encantaría contar algo que conocí estando en Lisboa,
Fernando Pessoa, que es un poeta muy conocido, portugués, fue muy pobre, muy desgraciado hasta casi los 40, 50 años, y fracasado, quebró, hizo mil cosas, siempre escribía, pero nunca lo que escribía era digamos, valioso. Y a partir de esa edad cambió el rumbo, se dedicó más a la poesía, se dedicó a otras cosas, o sea, como que se fue de la política, primero estaba en el periodismo y demás, y empezó a ser exitosísimo, como que aún siendo escritor, que era lo suyo, no encontraba el lugar donde él era un escritor que digamos, que tuvo, soy licenciada en Administración de Empresas, de inicio, y primero trabajé en finanzas, hasta que un día dije, esto no me gusta, ¿ves? Pero tuve 10 años en finanzas. Entonces, y la misma profesión me ayudó a irme para los otros lados, ¿no? Porque de ahí me fui para recursos humanos, y después fui coach. Pero a veces no tanto no es tanto el cambio, sino a dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, Eso. sí. Nunca es tarde. Nunca es tarde, totalmente. Creo que las posibilidades están siempre. Somos nosotros los que decidimos, por suerte. Así que bueno, te voy a dar el pase a vos, Cristina. Cristina va a ser la última speaker del día de hoy. Cristina es Master Coach, así que es supervisora de coach, si no me equivoco, Cris, vos andá diciéndome, porque tiene una extensa experiencia, Cristina, también ella es fundadora o CEO de Talentum, que nos va a contar seguramente un poquito de qué se trata, porque es muy, muy valioso todo el trabajo que ella hace. Mira, Cris, te voy a decir algo. Estuve viendo una entrevista que te hicieron y quería decir una frase que me gustó mucho, que tiene que ver con todo lo que hablamos hoy, que seguro que tiene que ver con lo que vas a hablar vos. Bueno, Cristina, en esta entrevista lo que decía es que a ella la motiva mucho esto de potenciar el talento de las personas, ¿no? Y ya seguramente va a hablarnos ella, de esto de potenciar, de hacerlo potente, de tu talento potenciarlo al máximo, y no tratar de mejorar los errores siempre, ¿no? Esto me encantó cuando te escuché hablar, esto de, bueno, si sos bueno en ventas, pero sos malo en atención al cliente, supongamos, estoy inventando, vamos a mejorar la atención al cliente, y Cristina decía, potenciar la venta, potenciar lo mejor de él. Me encantó esta visión, ¿no? de las personas. Y me gustó una frase que dijiste, que seguramente la recordarás, y es que a vos te gusta cuando la gente se va al trabajo cantando y vuelve del trabajo silbando. Y me pareció genial, porque en una frase visualicé, me conecté con una realidad que es eso, ¿no? Esto de poder trabajar feliz. Y bueno, te lo quería transmitir, quizás no es la presentación tan formal, pero me gustaba como transmitirte esto, y que creo que tiene que ver con tu trabajo, ¿no? Tal cual, tal cual. Aparte la hiciste como sos vos, sintiéndola. Sintiéndola. Bueno, Cristina, te doy el pase, así no nos extendemos del horario. Dale. Gracias. Muchas gracias por esa presentación. Sí, hace mil años que digo eso de que sería buenísimo que la gente vaya a trabajar silbando, vuelva a vaya cantando, vuelva silbando, bailando, que tengamos ganas de llegar ese día a hacer esa cosa que nos quedó pendiente del día anterior o que es para el siguiente, y bueno, nada, y muchas veces no se logra, muchas personas trabajan con pesar, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar coaching, en mis primeros aprendizajes de coaching, una de las cosas que más hacían hincapié es no comprar la historia, ¿no? Y bueno, y para mí la historia del sufrimiento, del trabajo con sufrimiento, es una historia que la persona se cuenta también, ¿no? Entonces es como,
como un viejo paradigma, como que en tu casa te enseñaron que hay que sufrir, ¿no? Hay como cultura de trabajar con sufrimiento. Entonces, bueno, me parece que también cuando por ahí en algún momento Andrea hablaba, o vos le preguntabas por cuando el coachí resistente y demás, digo, bueno, hagan supervisión conmigo, pero también fíjense en no comprar la historia, esa historia de sufrimiento trae algo atrás, o esa persona resistente, o esa persona ansiosa, ya quiero el trabajo nuevo, ya quiero la vocación, ya, bueno, esa ansiedad hay algo, ¿no? Algo me dice, y algo me dice que yo se la compro, ¿no? En vez de decir, bueno, a ver, paremos con la ansiedad. Pero bueno, no sé cuántos de ustedes acá son coaches, algunos veo que lo son, otros son alumnos míos, que están ahí, hay 3 o 4 alumnos míos dando vueltas, pero bueno, quería justamente poner este ejemplo de Fernando Pessoa, sé que me lo dejaste en la, en la gatera, ¿no? Porque de esto de que nunca es tarde para la vocación, jamás, 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 y bueno, y no comprar la historia, como de las cosas que escuché antes, ¿no? Las últimas investigaciones sobre el tema de qué trabajamos, ¿no? O de cuántas cosas vamos a trabajar en nuestra vida, dicen que los jóvenes de hoy, sí, los millennials, etcétera, etcétera, van a tener por lo menos 3 o más vocaciones a lo largo de su vida, ¿sí? Que se acabó hace ya bastante el tema de la vocación única. Yo cuando leí esa investigación dije, esta gente investigó tarde, porque a mí me pasó eso, yo cambié 3 o 4 vocaciones en mi vida, y conozco a varios que han pasado por mi consulta que también las han cambiado, por ejemplo, por ahí anda un alumno mío que es antropólogo y director de recursos humanos, ahí levanta la mano, ¿sí? Así que la verdad es que me parece que la investigación llegó tarde a contarnos algo que ya está pasando, somos muchas las personas que hemos la vocación sin tirar, como bien dijo María Laura, integrando todo lo que somos. Somos para cerrar los ojos, ¿no? Como dice María Laura, y soñar, hacer ese sueño, ¿no? A veces yo, para que ese sueño pueda ser un poquito más efectivo, les digo que el currículum se escribe hoy. Si yo dentro de 5 años quiero ser psicólogo, el currículum lo escribo hoy. Hoy me inscribo en psicología. Y si dentro de 5 años quiero ser la mejor surfeando olas, me inscribo hoy en una escuela de surf, me voy 5 años alrededor del mundo a surfear, y dentro de 5 años voy a ser muy buena surfeando olas. Entonces, como que a veces también lo inmediato no existe, hay cositas que hay que cultivar, ¿no? Como un granjero planta trigo, por ejemplo. Y según en qué zona del país lo planta, lo va a cosechar en diciembre, ¿sí? O lo va a cosechar en noviembre. Pero digamos que los cultivos, las cosas que necesitan maduración, que necesitan un proceso, esas ansiedades no nos permiten el tiempo que es necesario para que las cosas lleguen, ¿sí? Entonces, también las chicas hablaban bastante de las creencias limitantes, que muchas veces son lo que, bueno, en neurobiología se llaman sesgos o sesgos cognitivos, ¿sí? Incluso pensamientos repetitivos. Muchos de los limitantes para la carrera, para que el potencial de cada uno de nosotros se desarrolle al máximo, tiene que ver con esas creencias limitantes y con esos sesgos. En las últimas estadísticas también hablan, en realidad no solamente estadísticas, sino a raíz de una encuesta, las niñas de 9 años, hoy en día, en el 75% de ellas, creen que no van a ser buenas ni en matemáticas, ni en computación, y que va a ser imposible que sean ingenieros, ¿sí? Y se ha descubierto absolutamente comprobado desde la neurobiología que tienen las mismas capacidades que los varones. A mí una vez me propusieron, a raíz de mi especialidad en neurobiología, de escribir un libro sobre la diferencia entre la toma de decisiones de las mujeres y de los hombres, desde la neuro, ¿no? O sea, desde los valores, puede ser que tengamos valores diferentes, pero desde la neurobiología tenemos el mismo cerebro, ¿sí? O sea, esta es la realidad. Es más, tenemos una ventajita porque tenemos un poco más de cuerpo calloso, entonces la información fluye más rápido, por eso a veces somos vistas como más intuitivas.
pero las herramientas que tenemos para tomar decisiones son las mismas. Sí, las mujeres somos bastante distintas, probablemente, en tema de valores, en qué valoramos más. Incluso en nuestros valores laborales, que de eso, bueno, hay cantidad de escrito, hoy no vamos a hablar de eso, pero sí quiero que lo sepan, que muchas veces el cambio tiene que ver con aprender una nueva forma de ver la realidad. Entonces, voy un poquito más a la carne de lo que les quería contar hoy, pero quería como unir un poco todo lo que escuché. Muchas veces todos nosotros sabemos que tenemos que hacer algo. Y sin embargo, llega el momento de hacerlo y no lo hacemos, por ejemplo. Sabemos que queremos decirle a nuestro jefe que no queremos estar más en el área de capacitación, que queremos ir a marketing, porque nos aburrimos de recursos humanos. Entonces pasa el jefe 10 veces al día por delante mío y sin embargo no le digo nada. ¿Sí? ¿Qué me detiene? ¿Qué hace? Porque yo estuve pensando, fui a coaching, hice coaching con Jorge, hice coaching con Laura, hice coaching con Andrea, y cuando llega el momento de decir lo que tengo que decir, no lo digo. ¿Qué me detiene? ¿Qué hace que mi boca quede así y no dice nada, ¿no? Se queda callada. Y lo que pasa es que las emociones, que son el gran regidor de nuestro cuerpo, ¿no? Como bien vuelvo con María Laura, nos pusieron en ese orden mágicamente, el sentir lo que siento, las cositas que me atraviesan por adentro, me hacen salir a la acción, me hacen ir a por las cosas, o me detienen. Las emociones me pueden tener atado a la silla y con la boca cosida, ¿sí? Entonces, uno de los trabajos más importantes es, como dice María Laura, el trabajo con las emociones, ¿sí? Fíjense que hay, en recursos humanos, que es el mundo del que yo vengo, siempre se habla de habilidades, deseos y voluntad. Entonces los deseos son como los valores que mueven a la persona. Los deseos es para qué y por qué hago lo que hago. Entonces supongan, si para mí es un valor re importante el conocimiento, como ya se habrán dado cuenta, me leo todas las estadísticas y todas las investigaciones y todas las encuestas que hacen en el mundo, me fascinan. Yo veo encuestas y hago clic y ya estoy leyendo, ¿sí? Entonces a mí el conocimiento me gusta. ¿Cómo me motiva a alguien? A mí por conocimiento. ¿Cómo me motiva a alguien? Cris, discúlpame, tenés mala conexión, se corta. Se te corta un poco. Voy a sacar la imagen. Saco la imagen, así no se corta, ¿sí? Buenísimo. Ahí va. Vamos a ver si mejora. Entonces, me mueven los valores porque los valores me despiertan emociones, ¿sí? Ahora, cuando llega el momento de ejecutar, está como las habilidades, esto, voluntad, deseos, habilidades, ¿sí? Voluntad de acción, el valor es el deseo y la habilidad viene con lo motriz, ¿sí? Lo que decía María Laura que leyó o escuchó la entrevista esa. Cuando hablo de las habilidades, y es cuando hablo concretamente de cómo funciona nuestra neurobiología, hay habilidades que traemos innatas. Hay áreas de nuestro cerebro que son ecológicas, funcionan con mucho menos combustible, andan solas. ¿A qué es equivalente esto? Y creo que en ese reportaje también lo dije. Es equivalente al jugador de tenis. Hay jugadores de tenis que juegan con la derecha, hay jugadores de tenis que juegan con la izquierda. ¿Por qué pasa esto? Porque bueno, pues son diestros o son zurdos. A ninguno de nosotros se nos ocurriría pedirle a ese jugador de tenis, ¿sí? O a ese futbolista, que se dedique a fortalecer su brazo no hábil. Si es diestro, no le diríamos que desarrolle el izquierdo, y si es izquierdo, no le diríamos que desarrolle el derecho, porque sabemos, por la experiencia, que ese es su mejor brazo. Bueno, como bien dijo María Laura, acá la problemática viene cuando se nos pasa la vida, colegio primario, colegio secundario, facultad, incluso nuestros jefes en nuestros trabajos, mandándonos a entrenarnos en aquello en lo que ya sabemos que somos malos. Entonces, lo más importante es, primero, reconocerme con mis habilidades. Yo digo que es como si traemos un motorcito. Vieron que los autos vienen con distintos tipos de motores, ¿no?
con distintos tipos de cambios, de caja de cambio, de transmisión, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno de nosotros trae un motor. Ahora, ese motor que trae, que es la neurobiología, y que ya venimos, nos produce una cierta disposición, incluso a veces limitantes, es la biología que tenemos, como el tenista que es diestro que es zurdo, no va a querer ser de otro brazo, va a tener que ir con ese brazo que es el que tiene bueno. Entonces, nosotros tenemos que saber reconocer en cuáles de esas habilidades somos más fluidos. Ahí viene el concepto del fluir, el concepto de Mihaly Csikszentmihalyi. ¿Cuándo fluyo yo? ¿Sí? El fluir es un concepto muy lindo para atraer al coaching, muy lindo para atraer a las sesiones, donde le preguntamos a la persona, ¿y cuándo sentís que fluís? ¿Y cuándo se siente fluir? Se siente fluir, por ejemplo, cuando el tiempo pasa y no me doy cuenta. ¿Sí? Se siente fluir, por ejemplo, cuando estoy haciendo algo que me sale bien y me cuesta un poquito de esfuerzo. Eso que decía María Laura, no tengo que ser el mejor de entrada. No, claro, no tengo que ser el mejor de entrada, porque justamente esa pequeña tensión que existe entre lo que hago bien y que lo puedo estar haciendo mejor, eso me motiva, eso me despierta más ganas de estar haciéndolo, porque todos sabemos que cualquier habilidad se desarrolla con el ejercicio, ¿sí? Entonces, más y más y más voy a estar metido en eso. Siempre una pequeña tensión, un pequeño desafío genera otro nivel de habilidad y otro nivel de pasión en lo que uno está haciendo, ¿sí? Entonces, una vez que reconocemos bien a ese motorcito que tenemos, que es nuestra neurobiología, que concretamente, bueno, ya la mayoría de ustedes lo deben conocer, los estilos de pensamiento, la introversión-extraversión. La introversión-extraversión tiene que ver mucho con el tronco cerebral es el que se ocupa de que estemos despiertos o dormidos, pero también se ocupa de que seamos un poquito más introvertidos o extravertidos. Los introvertidos no son los tímidos. Los introvertidos son personas que disfrutan enormemente sus silencios, sus lecturas, sus películas, su soledad. Y los extrovertidos son personas que disfrutan enormemente estar en compañía, estar en multiplicidad de estímulos, etc. Esas dos poblaciones extremas son el 15% cada una. Queda un 70% que somos todos nosotros, que estamos en el medio, y que dividimos nuestro día entre la introversión y la extraversión, pero que bueno, que tenemos que conocerla, tenemos que irnos dando cuenta, por ejemplo, el trabajo en el que estamos o el trabajo al que apuntamos a estar, cuánta extraversión requiere. ¿Sí? Una de las mayores limitantes y que hacen fracasar personas sumamente inteligentes es meterse en una profesión, en una tarea que requiera mucha más extraversión que la persona posee, o que requiera mucha más introversión que la introversión que la persona posee. Y si hay algo por lo cual hay que respetarse a uno mismo la biología, es porque indefectiblemente que nos respetemos esta biología, nuestra neurobiología no respetada genera síntomas. Y automáticamente la persona empieza a enfermarse, a estresarse, etc. Los estresores, recuerden, son las cosas que nos pasan. Cuando los estresores son muchos, las emociones negativas son muchas, y cuando las emociones negativas son muchas, el cuerpo hace síntomas. Entonces a veces tenemos que ver que nuestro trabajo no sea una fuente de estrés biológico, que no sea una fuente de estrés ya más allá de las cosas propias del trabajo, de las cosas en las que yo no estoy pudiendo con ese trabajo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que tener una primer mirada, encontrar cómo funciona mi biología. ¿Sí? La segunda mirada es la mirada de los valores. Todos nosotros tenemos valores, todos nosotros tomamos decisiones en función de nuestros valores, priorizamos en función de nuestros valores. Todos ustedes hoy están acá por sus valores. Su cerebro, sencillamente, si ustedes son hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, son frontales, son basales, o son introvertidos, o son extravertidos, esa parte no importa. Ustedes están acá por sus valores, ustedes quieren saber más de este tema, a ustedes les interesa el coaching, ustedes tienen intereses, ustedes tienen un para qué están acá y un por qué están acá. Las personas nos movemos por valores, hacemos las cosas porque las cosas que nos ofrecen o que creemos vamos a encontrar, las valoramos, y así cuando llegamos, las cosas que nosotros creíamos que íbamos a encontrar no están, nos vamos, ¿sí? Si fuera esta conversación,
ya está, ya se fueron, no era lo que yo venía a buscar, ¿sí? O van al cine, esperan una película y otros se van, ¿sí? Entonces los valores nos mueven, nos ponen en marcha, nos despiertan emociones positivas. Ah, sí, lo que está diciendo me interesa, o no, no me interesa nada, me voy, corté, o me quedo porque soy educado, me quedo, pero me quedo aburriéndome, ¿sí? O sea, no es mi interés. Los valores es bastante interesante cuando se trabaja con parejas en coaching, porque muchas veces la mayor parte de las discusiones importantes en la vida de una pareja tienen que ver con diferencia de valores. ¿Mm? Ni hablar si la diferencia no solamente está en los valores motores, en los valores del móvil de cada día, sino en los principios, ¿no? En aquellos valores superiores como la justicia, la tolerancia, o sea, y ahí estamos hablando de otro nivel de valores, que son principios más inmutables. Bueno, volviendo a lo práctico. Cuando trabajamos con una pareja y mapeamos los valores de la pareja y mapeamos el cerebro de la pareja, que el cerebro de dos personas sea diferente, funcione diferente, puede generar alguna discusión de cómo resuelvo las cosas, sobre todo con un jefe que sea autoritario y quiera que uno resuelva de una manera. Pero cuando los valores de dos personas son diferentes, la discusión tiene que ver con por qué y para qué hago lo que hago, entonces es mucho más profundo. La otra cosa interesante de los valores, que son aquellos que nos despiertan la emoción positiva y nos llevan a la acción, es que los valores se aprenden. Los primeros valores los aprendimos en casa, con papá, con mamá, con los docentes, con el papá del vecinito de al lado, con la mamá del vecinito de al lado, que yo iba a jugar, o el compañero del colegio, a la compañera del colegio, ¿sí? Tengo un hijo que era de Boca y el papá de un amigo lo hizo de Racing, ¿no? Entonces es un cambio de valores, ¿sí? ¿Y cómo pasó? Bueno, porque hay personas de transición en nuestra vida, personas muy importantes que nos enseñan cosas y a las que respetamos. Y todos nosotros, si yo les hago una encuesta, tienen un montón de personas que nos podrían contar que han cambiado sus creencias en la vida, que han hecho una mella. Esas creencias, cada 10, 15 años les damos unos cachetazos, ¿sí? Y decimos, a ver, ¿qué cosa estaba primero para mí? ¿Qué cosas? Y las acomodamos. Los distintos ciclos vitales, el primer ciclo es en la adolescencia, donde ahí le damos un cachetazo. Tiene mucho que ver también con la maduración, ¿no? Pero los ciclos vitales son los ciclos de nuestra madurez, y en cada uno de esos momentos podemos cachetearlos y volver a elegir lo mismo, ¿sí? O podemos cachetearlos y hacer cambios. Incluso en las organizaciones, cuando se quiere, por ejemplo, instalar una cultura de calidad, se enseñarán los valores que tienen que ver con la calidad, ¿sí? Básicamente los valores de lo concreto, los valores de los procesos, que es lo que la calidad requiere. Y se puede cambiar una cultura organizacional y se puede cambiar una cultura familiar con buenas intervenciones donde se muestra dónde está el conflicto. Muchas veces el conflicto se diluye por saber dónde está el conflicto y no necesita nadie cambiar sus valores, sino que comprender que el otro tiene valores diferentes a mí. Y acá viene la diversidad, ¿no? Lo que más trabajamos es la valoración de la diversidad. Qué bueno es en un equipo encontrar distintos valores, distintos estilos de pensamiento, distintas introversiones, extraversiones, porque así entre todos juntos somos un cerebro completo, ¿sí? Entonces, volviendo a las emociones, ¿no? Nos ponen en marcha o nos detienen. Las emociones, el 99% se despiertan por los valores, se despiertan por lo que a mí me motiva, por lo que a mí me pone en marcha. Después hay otro pequeño porcentaje que sí se despiertan también, y generalmente pueden ser positivas o negativas, dependiendo de lo que pase, por los estresores que yo tengo en la vida. Entonces, ¿qué pasa con el potencial? Nuestro potencial es toda esta suma de cosas, es el estrés, es las emociones, es cómo funciona mi cerebro, es cómo funciona mi cerebelo en función del estrés y de las emociones, cómo el tronco cerebral también reacciona, ¿sí? Cómo el tronco cerebral, por ejemplo, frente a mucho estrés, aumenta la intervención para protegernos, para preservarnos, ¿sí? Hay reacciones biológicas de nuestro cuerpo que tienen que ver con preservarnos, con no hacer síntoma. El cuerpo es sabio, así como la pupila se dilata frente al sol y se contrae en la sombra y en la oscuridad, el cuerpo tiene otros mecanismos del mismo tipo para preservarnos. Muchas veces tenemos que hacerles caso, ¿sí? Escuchar al cuerpo. Estamos poco acostumbrados, estamos como siempre muy mentales, ¿no? Como que la cabeza nos pondría a hacer las cosas. Entonces lo que vamos
a darnos cuenta es que el potencial es ese pedacito que tenemos de nuestros valores, de nuestro cerebro, de nuestra introversión, extraversión, todo esto del autoconocimiento que las chicas hablaban en las primeras sesiones de coaching, el autoconocimiento. ¿Cómo puede una persona hacer una transición laboral, encontrar su vocación si todavía no se conoce? Y a veces se conocen, pero lo que pasa es que se conocen desordenado, ¿no? Con esto que Laura decía, que yo he desarrollado, que se llama Talentum, lo que hacemos, yo digo, es como una nueva biblioteca, le mostramos a las personas lo que ya saben de sí mismas, pero se lo pusimos en una biblioteca con un orden. Y ese orden le habla de sí misma, pero de otra manera, de una manera apreciativa, donde eso bueno que la persona tiene es excelente, y a eso se tiene que dedicar. Y no lo estaba viendo, porque a veces lo que más fácil te sale es lo que abandonás, ¿no? Entonces, el potencial es ese pedazo que no tenemos desarrollado, y que el coach, los instrumentos del coaching, las distintas reflexiones, como las distintas herramientas, como esta que uso yo, lo que hacen es mostrarte que ahí hay un pedacito que tenías guardado, y que podés salir de ese lugar, ¿sí? Y podés desarrollarlo. Siempre fluir es el objetivo. Las personas, y esta frase que te agradezco, María Laura, hayas traído, lo que estamos buscando en la vida es fluir, lo que estamos buscando en la vida es ir a trabajar silbando y volver cantando o bailando, ¿sí? Imaginen que pasamos horas y horas y horas trabajando, y aún pasaremos más horas trabajando si lo pasamos bien y nos divertimos, ¿sí? Porque este sería el punto, qué bueno que tu diversión sea tu trabajo, ¿sí? Y salvo que alguien tenga un carácter ya más patológico y masoquista, todos queremos fluir, todos queremos salir del trabajo contentos. Y podemos salir cansados, podemos salir sucios, podemos salir, según el tipo de trabajo que tengamos, con daños, pero contentos, ¿sí? Dormidos, pero contentos. Entonces, lo que les quería contar algo que me parece que es un cuento re bonito. En mi opinión, todas las personas tenemos un potencial diferente. No hay dos personas iguales, ¿sí? Y esto no es por una arrogancia personal, es porque de tanto hacer coaching me doy cuenta que no encuentro dos personas iguales. Bueno, en una época me encontré una poesía de Galeano que me pareció que refleja exactamente eso, probablemente alguno de ustedes la conozca. Galeano habla de un hombre, dice el hombre del pueblo de Neguá, se subió a la montaña, dice, y cuando miró desde arriba, vio la vida humana, pero la vio como un mar de fuegos, dice, yo miraba a las personas y veía un mar de fueguitos, y dice que eso le reveló un montón de gente, un montón de fueguitos, pero tuvo el descubrimiento, la percepción de que cada persona brillaba con una luz distinta y propia que todas las demás. Y entonces el hombre dice, no hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, fuegos de todos colores, hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Hay algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Les deseo que encuentren su fueguito. Gracias, Cristina. Gracias, muchas gracias. Muy lindo final. Gracias a vos. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, tenemos estos últimos minutitos como para ir cerrando la charla de hoy. Bueno. Bien, gracias a todos por haberse quedado, porque fue largo, así que mil gracias, ¿no? Gracias, Cristina. A ti. Vale la pena quedarse. Creo que si todos pudiéramos darnos la oportunidad de escuchar este tipo de charlas de vez en cuando, todos tendríamos también como nuevas oportunidades y abriríamos un poco más la cabeza con nosotros mismos, ¿no? Tal cual. Porque uno descubre el fuego que tenemos, si quisiéramos decirlo así. Así que vale la pena. Bueno, comentarios. Mañana vamos a tener 2 speakers,
Una va a ser Anabela Santin, va a hablar de buenas intenciones a acciones efectivas, y va a cerrar el día de mañana Aida Frese con coaching, herramienta para el desarrollo social. Así que quienes quieran conectarse, mañana es un lindo ciclo también de charlas de coach. Así que bueno. Bien, gracias. Cerramos. Gracias a todos por participar. Chau, chau. Gracias, gracias. Si quieres.